Bueno, les saludo nuevamente. Ahora sin la cámara porque pasó algo en la cámara. Es que no les he ido dar la visión. Pero bueno, pues ni modo, tengo que seguir grabando este libro, este audiolibro. Espero que sea satisfactorio para todos ustedes. Miren, vamos el continuar en los problemas mentales y el comportamiento de los seres humanos cuando tienen alguna afección. Miren, por ejemplo, hay un síndrome que se llama opsoclono-mioclono. Ese es el tipo de problema mental. Es una enfermedad neuroinflamatoria rara de origen paraneoplásico, para infeccioso o idiopático, caracterizada por opsoclono, mioclono, ataxia y trastornos de comportamiento y del sueño. La Organización Mundial de la Salud se presenta generalmente entre 1 y 3 años de edad, aunque puede ocurrir antes o después durante la infancia. Este trastorno se caracteriza por ejemplo, por obsoclono, o sea, movimientos oculares rápidos, multidireccionales y conjugados. También puede puede resultar, por ejemplo, sacudidas mioclónicas, ataxia también, irritabilidad, por ejemplo, y también alteraciones del sueño. De acuerdo, bueno, vamos a otro trastorno. Este trastorno se llama acidemia glutárica, que también es un problema mental. Es un error, por ejemplo, congénito del metabolismo de los aminoácidos esenciales, lisina y tropofano, o sea, determinado por la deficiencia de una enzima mitocondrial que se llama glutarin coenzima. También, ciclosenasa, síntomas neurológicos de instalación aguda, que involucran principalmente el sistema extrapiramidal. Miren, cómo tratar este trastorno. El tratamiento está dirigido, por ejemplo, a evitar el compromiso neurológico en los casos asintomáticos, ya que una vez instalado el daño neurológico es irreversible en realidad. Otro trastorno que se llama, este es un trastorno hereditario, que afecta a la fenilcetonuria. Fenilcetonuria. Es una rara esta afección, una enfermedad, como les digo, hereditaria, en la cual, o sea, un bebé nace sin la capacidad para descomponer rápidamente, no sé, un aminoácido llamado fenilanina, ¿de acuerdo? Esto se debe a un retraso de las habilidades mentales y sociales, ¿de acuerdo? O sea, tamaño de la cabeza considerablemente por debajo de lo normal. También tiene una especie de hiperactividad, o sea, movimientos espasmódicos de brazos y piernas. También puede presentar un retardo mental. También, por supuesto, en convulsiones, erupción cutánea, temblores, postura inusual de las manos. Otra cosa, el olor a ratón o a moho en el aliento, la piel y la orina también. Y sobre todo porque una dieta es extremadamente baja en fenilanina, ¿de acuerdo? Otro, otro, este, Otro trastorno mental se llama una especie de el retardo psicomotor. Miren, el retardo en el desarrollo mental y motor, un retardo psicomotor o retardo mental y motriz, es el retraso o la disminución en el desarrollo de las capacidades, sobre todo las capacidades mentales y motrices. El niño parece no estar desarrollándose en forma apropiada. Pueden pues, se pueden observar acontecimientos importantes, sobre todo en el desarrollo de acuerdo a la edad del niño, sobre todo. Otro trastorno también mental es, o sea, que se le llama piernas inquietas. Es un síndrome de piernas inquietas. Miren, este es un trastorno neurológico caracterizado por
por sensaciones desagradables en las piernas y un impulso incontrolable de moverse cuando se está descansando. En un esfuerzo para aliviar estas sensaciones, por ejemplo, estas sensaciones terminan siendo incómodas en sus piernas, por ejemplo, especialmente cuando están sentados o acostados. O sea, lo que están acompañados por un impulso irresistible de moverse. Mira, estas sensaciones generalmente ocurren muy adentro de la pierna, por ejemplo, entre la rodilla y el tobillo. Ocurren con menos frecuencia en los pies, en los muslos, en el tobillo, por ejemplo. Ocurren con menos frecuencia, por ejemplo, en los pies, entre la rodilla y el tobillo. También ocurren con menos frecuencia, por ejemplo, también los pies, los muslos, los brazos y las manos. Aunque las sensaciones pueden ocurrir solamente en un lado del cuerpo. Suceden, por ejemplo, más a menudo en ambos lados. Miren, para los pacientes de RA idiopático, el tratamiento se dirige al alivio de los síntomas. No sé, se pueden utilizar dopaminérgicos, benzodiazepinas, por ejemplo, o sea, depresores del sistema nervioso central. También opioides y anticonvulsivos también. Eso ya lo va a determinar el médico que les atienda. Por supuesto que va a hacer un análisis completo de su trastorno. Miren, hoy hay otro trastorno que se llama los nervios con neuropatía. Es una enfermedad del sistema nervioso periférico. Miren, un alto porcentaje de personas con diabetes desarrollará daños en su sistema nervioso en algún momento de su vida. Las tres principales formas de daños del sistema nervioso son, por ejemplo, neuropatía periférica, una neuropatía autonómica y un mononeuropatía, aunque la forma más común es la periférica, que afecta principalmente, por ejemplo, a las piernas y a los pies. Otro trastorno es el síndrome de Guillain-Barré, básicamente. Que también afecta a los nervios. Es un problema de salud grave, muy grave, que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo, o sea, el sistema inmunitario, ataca parte del sistema nervioso por error. Esto lleva a que se presente, no sé, inflamación de nervios que ocasiona debilidad muscular o parálisis también y otros síntomas. Por ejemplo, la debilidad muscular o la pérdida de la función muscular, o sea, una especie de parálisis, afecta a ambos lados del cuerpo. En la mayoría de los casos, comienza, por ejemplo, en las piernas, ¿de acuerdo? Y luego se disemina a los brazos, lo cual se denomina parálisis ascendente. Miren, si la inflamación afecta los nervios del tórax y del diafragma, es un gran músculo bajo los pulmones que le ayuda a respirar, por supuesto, el diafragma, y esos músculos están débiles. Se puede requerir, por ejemplo, asistencia respiratoria por la pérdida de reflejos tendidosos, o sea, en brazos y piernas. También puede presentar un entumecimiento, una pérdida leve de la sensibilidad, un hormigueo, por ejemplo, ¿no? También puede presentar síntomas como, por ejemplo, un dolor o sensibilidad muscular. Puede ser, por ejemplo, un dolor similar a un calambre, un movimiento descoordinado, o sea, que no puede caminar sin ayuda, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que puede surgir es una hipotensión arterial o control deficiente de la presión arterial. Una frecuencia cardíaca anormal también es otra cosa que se presenta como una visión borrosa y visión doble. No sé, les va a producir torpeza y caídas. Una dificultad para mover los músculos de la cara, por ejemplo, como unas contracciones musculares, por ejemplo. También puede sentir los latidos del corazón, o sea, las palpitaciones. Otra cosa es, por ejemplo, algunos síntomas de emergencia. O sea, y en ese momento hay que buscar ayuda de una ayuda médica
inmediata. ¿Qué es lo en el momento de que se presente la ausencia temporal de la respiración? Eso es muy importante. O sea, que no pueda respirar profundamente. Una dificultad respiratoria, una dificultad para, no sé, para deglutir, hay babeo, desmayo, también sentirse mareado al pararse. Mire, este trastorno no existe cura, la verdad, para el síndrome de Guillain-Barré. O sea, el tratamiento está encaminado, por ejemplo, no sé, a reducir los síntomas, o sea, tratar las complicaciones y acelerar sobre todo pues, la recuperación. Bueno, otro trastorno por ahí, se llama, también que afecta a los nervios, es la neuropatía alcohólica, ¿de acuerdo? Afecta a los nervios. La neuropatía alcohólica es el daño a los nervios que resulta del consumo excesivo de alcohol. No hay que abusar del alcohol, por supuesto. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer? Un entumecimiento en brazos y piernas. Las sensaciones anormales, una sensación de hormigueo, también sensaciones dolorosas en brazos y piernas. Otra cosa, una debilidad muscular, calambres o dolores musculares, intolerancia al calor, especialmente después de hacer ejercicio, sobre todo impotencia en los hombres. Otro problema que pueden tener es para orinar, básicamente. No sé qué otra cosa, una cosa, una incontinencia, por ejemplo, de la orina. Una sensación, por ejemplo, de vaciamiento incompleto de la vejiga, dificultad para empezar a orinar, por ejemplo. También estreñimiento, diarrea, náuseas, vómitos, dificultades para deglutir, deterioro del habla, pérdida de la función o la sensibilidad muscular. También puede presentarse espasmo o contracciones musculares. Otra cosa, una atrofia muscular, o sea, trastornos del movimiento, por ejemplo. Bien, una vez que se ha abordado el problema inmediato del alcohol, por supuesto, los objetivos del tratamiento son, entre otros, controlar los síntomas. Tienen que maximizar la capacidad para desempeñarse, no sé, en forma independiente. ¿Para qué? Pues para prevenir lesiones. Es importante suplementar la dieta, por ejemplo, con vitaminas, incluyendo tiamina y ácido fólico. Bueno, en términos generales. Otro problema de los nervios es un trastorno que se llama neuropatía diabética. Miren, es un daño a los nervios del cuerpo que ocurre debido a los niveles altos de azúcar en la saga de la diabetes, sobre todo en el diabetes. Por ejemplo, se va los síntomas que va a tener es sentirse lleno, por ejemplo, después de comer solo una porción pequeña de alimento. Por ejemplo, también va a padecer acidez gástrica y distensión, también náuseas, estreñimiento o diarrea. También otra cosa es va a tener problemas para deglutir, o sea, vomitar el alimento unas horas después de una comida. También va a sentir hormigueo, por ejemplo, o ardor en los brazos y las piernas. O sea, puede ser un signo inicial de daños a nervios. Estas sensaciones empiezan, por ejemplo, con frecuencia en los dedos de los pies y en los pies mismos, ¿de acuerdo? Miren, es muy importante mantener su azúcar en la sangre en un rango saludable. Hacer esto puede prevenir un daño neurológico o hacer que los síntomas sean menos graves. ¿Qué es lo que digamos, hay ciertos fármacos que se pueden utilizar? O sea, la pregabalina, la lírica, que con frecuencia es el primer tratamiento que se emplea, la pregabalina, por ejemplo. Hay ciertos fármacos que también se utilizan para tratar la depresión, ¿de acuerdo? Tales como la amitriptilina, ¿de acuerdo? Es el Avil, así se llama el fármaco, el Avil, la doxepina, también el Cinequal
o también la duloxetina, Cymbalta también. Hay otros ciertos fármacos que también se utilizan para tratar, por ejemplo, las convulsiones, sobre todo, ¿no? O sea, tales como la gabapentina. Esa es una cosa, se llama neuroontin, así es el uso. Luego también la carbamazepina, que tiene un nombre, que el Tegretol, por ejemplo. Y también valproato, que se llama de pacote, ¿de acuerdo? Y también analgésicos, narcóticos. Hay un problema de los nervios que se llama polineuritis. Ese es un trastorno que produce una inflamación diseminada de los nervios, precisamente. Es un hormigueo total de su cuerpo. Son síntomas de la extremidad. Una parestesia en la mano, por ejemplo, o también un adormecimiento en la mano. O sea, dolor en la mano. Polineuritis. Digo, esperamos que se lo van a saber antes de presentarse con un doctor. Otra cosa, por la neuropatía periférica, también problema con los nervios. Los nervios periféricos llevan información hasta y desde el cerebro. También llevan señales hasta y desde la médula espinal al resto del cuerpo. La neuropatía periférica significa que estos nervios no funcionan apropiadamente. La diabetes es la causa más común de este tipo de problema neurológico, la neuropatía periférica, ¿de acuerdo? Los síntomas dependen del nervio afectado. También dependen de si el daño afecta a un nervio, varios o a todo el cuerpo, un dolor y entumecimiento. También otras cosas, problemas musculares, por ejemplo, con órganos del cuerpo, un daño neurológico, por ejemplo. Miren, ¿en qué les van a recetar? Mire, el tratamiento de la causa del daño neurológico sí se conoce, ¿no? Si se conoce, puede mejorar los síntomas. Las personas con diabetes deben aprender a controlar su azúcar en la sangre. Si el paciente consume alcohol, suspenderlo, pero totalmente suspenderlo. Hay otro problema de los nervios también que se llama fíjese, neurofibromatosis. Es un tratamiento genético del sistema nervioso. Las células crecen y se forman y provocan el crecimiento de tumores en los nervios. En general, los tumores son benignos, definitivamente, pero en ocasiones pueden convertirse, por ejemplo, en cáncer. O sea, no existe cura, no existe una cura en la neurofibromatosis. O sea, el tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas, más que nada, dependiendo del tipo de enfermedad y de su gravedad. El tratamiento, por ejemplo, puede incluir cirugía. O sea, ¿para qué? Pues para o sea, eliminar tumores, y también utilizar, por ejemplo, la radioterapia y algunas otras medicinas. Otra cosa también del problema de los nervios es la lumbociática. Es un dolor lumbar, ¿de acuerdo? Irradiado a lo largo del trayecto del nervio ciático. Lo que hay que realizar aquí es una anamnesis, o sea, hay que hacer un examen físico, examen neurológico también para asegurar que tiene una lumbociática. Miren, existen muchas causas que pueden comprimir e impedir el deslizamiento de las raíces. O sea, como por ejemplo los tumores vertebrales, traumatismos, fenómenos inflamatorios y otros más, pero la gran mayoría de las veces es la hernia del núcleo pulposo. En un 90% es lo que se presenta. ¿Para qué? Que comprime la raíz en la emergencia del saco, o sea, en el trayecto del foramen o de su salida. El dolor es el síntoma capital que caracteriza este síndrome. Se inicia, por ejemplo, en la región lumbar
y se irradia a la región glútea, siguiendo, por ejemplo, el trayecto del ciático. Más adelante, pues sigue por la cara posterior de la nalga y muslo, por la cara externa y por posterior de la pierna y piel, hasta terminar en la punta de los dedos. También aumenta con el esfuerzo, la tos, el estornudo, o sea, al defecar, por ejemplo. Es decir, no todas aquellas maniobras que aumentan la presión intrarraquídea, o sea, es una maniobra de Valsalva. O sea, puede hacerte también una cosa, ¿eh? O sea, que le hagan una resonancia magnética, un ataque, una RM, ¿de acuerdo? Este, otro problema que afecta a los nervios es la mononeuritis múltiple. Mononeuritis múltiple, exactamente. Bueno, otro trastorno para los nervios, ese se establece como un dolor radicular o radiculitis. Este problema es un dolor radiado a lo largo del dermatoma, o sea, una distribución sensorial de un nervio debido a la inflamación u otra irritación de la nariz nerviosa, o sea, la ridiculopatía, ¿de acuerdo? En su conexión, sobre todo cuando está conectado a la columna vertebral, una forma común de radiculitis, como les digo, es la ciática. Me duele la ciática, pues es un problema de la radiculitis. El tratamiento inicial del dolor puede incluir, no sé, uno o una combinación de las siguientes intervenciones. Por ejemplo, 1 o 2 días de descanso, si el dolor es muy severo, ¿de acuerdo? Después, la aplicación de hielo para, no sé, para reducir la inflamación. Y también el calor, o sea, para estimular el flujo de sangre. Para ayudar, pues, sobre todo a la zona irritada, como curar. O sea, también se puede utilizar, por ejemplo, no esteroides antiinflamatorios. O sea, esteroides antiinflamatorios, no esteroides. O sea, el AINE, por ejemplo. Como por ejemplo el ibuprofeno o el Relafen, por ejemplo. El acetaminofeno, o sea, el paracetamol. Pueden utilizar el paracetamol, por ejemplo, ¿no? O sea, el Tylenol también. ¿Esto a qué le va a ayudar? Pues a reducir las señales de dolor en el cerebro. O sea, la manipulación espinal o movilización cuando la columna lumbar esté relacionada. Por ejemplo, los analgésicos o calmantes para el dolor, o sea, tales como Vicodin, Percocet o, no sé, en casos severos, una dosis baja de metadona, por ejemplo. También puede utilizarse relajantes musculares como la ciclobenzaprina o metocarmamol, por ejemplo. Espirales de esteroides inyectables, lo que explica la inyección de un esteroide. En ocasiones son analgésicos directamente en el área del problema, o sea, en la zona lumbar. ¿Para qué? Para el tratamiento de la inflamación, que es la raíz de la irritación del nervio. Bueno, otro trastorno también de los nervios es la polineuropatía inflamatoria crónica. ¿Okay? Polineuropatía inflamatoria crónica. Si es que un médico les menciona esto, ¿no? ¿De qué se trata esto? Miren, es una hinchazón o irritación, o sea, una inflamación de los nervios que lleva a la pérdida de la fuerza o de la sensibilidad. ¿De acuerdo? Hay algunos trastornos que son paralelos a esto. Por ejemplo, unos trastornos autoinmunitarios, la hepatitis crónica, la diabetes, por ejemplo, el VIH, enfermedad intestinal inflamatoria. Otra cosa que puede influir es el lupus eritematoso sistémico, un linfoma, síndrome paraneoplásico, el primer tirotoxicosis, efectos secundarios de medicamentos para tratar, por ejemplo, el cáncer o el VIH. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues una pérdida de la masa muscular. Esa es la consecuencia de este trastorno. También va a perder la ausencia de reflejos. También le va a
producir también parálisis, debilidad muscular, por ejemplo, problemas de sensibilidad en ambos lados del cuerpo, dificultad al caminar, dificultad, por ejemplo, al usar los brazos y las manos o las piernas y los pies, no sé, debido a la debilidad, una debilidad facial, por ejemplo, cambios de sensibilidad, o sea, por lo general en brazos y manos en las piernas y pies, ¿de acuerdo? También les va a suceder un entumecimiento o una disminución en la sensibilidad, dolor, ardor, hormigueo y otras sensaciones anormales. También le puede producir una debilidad, usualmente en los brazos y manos o en las piernas como en pies, un movimiento anormal, problemas también en la vejiga o los intestinos inclusive, una dificultad también para respirar, fatiga, por ejemplo, ronquera o cambio de la voz, un dolor articular, también una pérdida de la función muscular o sensibilidad de los músculos, una atrofia muscular, contracciones musculares, parálisis facial, problemas del habla, por ejemplo, una dificultad para deglutir, movimiento descoordinado. Se tienen que hacer varias pruebas cuando se presenta este problema. Una electromiografía, unas pruebas de conducción nerviosa, sobre todo una biopsia de nervio, una punción lumbar también. Controlar los síntomas, dependiendo de la condición, se puede hacer a través de corticosteroides para ayudar a reducir la inflamación y aliviar los síntomas. Otros medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, o sea, para algunos casos graves, es extraer anticuerpos de la sangre, usando, no sé, plasmaféresis o intercambio plasmático, inmunoglobulina intravenosa, lo cual implica, por ejemplo, agregar grandes cantidades de anticuerpos al plasma sanguíneo. ¿Para qué? Pues para reducir el efecto de los anticuerpos que están causando el problema. Mire, hay otro problema de los nervios, es un diferente trastorno que se llama enfermedad de Tay-Sachs, así se llama, enfermedad de Tay-Sachs, CAHS. Es una enfermedad potencialmente mortal del sistema nervioso que se transmite de padres a hijos. ¿Qué va a producir aquí? ¿Cuáles son los síntomas? Sordera, disminución en el contacto visual, o sea, digo, ceguera, sobre todo. Disminución, por ejemplo, del tono muscular, o sea, pérdida de la fuerza muscular. Otra cosa, el retraso en el desarrollo de habilidades mentales y sociales. También algo de demencia. Aumento del reflejo de sobresalto, irritabilidad, apatía o desgano. Pérdida en las destrezas, no sé, motrices. Parálisis o pérdida de la función muscular. También una crisis epiléptica. Otra cosa, un crecimiento lento, por ejemplo. Miren, este problema, no existe tratamiento para esta enfermedad. Solo existen formas, por ejemplo, para hacer la vida del paciente más cómoda, nada más. ¿Ok? Luego, vamos a otro problema que tenemos por ahí. Déjenme ver. Bueno, por ejemplo, otro problema neurológico se llama la polineuropatía sensitivo-motora. Es polineuropatía sensitivo-motora. Bueno, mire, la polineuropatía sensitivo-motora causa una disminución en la capacidad para moverse o sentir, o sea, pierde la sensibilidad debido a un daño neurológico. Esto lo que produce es una disminución de la sensibilidad en cualquier área del cuerpo. Dificultad para deglutir, para utilizar los brazos o las manos. Una dificultad para utilizar las piernas o los pies. También van a tener dificultad para caminar, dolor, ardor, hormigueo. También sensibilidad anormal en cualquier área del cuerpo. O sea, lo que se ha llamado neuralgia, por ejemplo, ¿no? También va a tener debilidad en la cara,
los brazos o las piernas, o en cualquier área del cuerpo. Es bastante amplio. Entonces, si un médico determina que tiene ustedes una polineuropatía sensitivo-motora, bueno, ya tienen un adelanto. Otra cosa, otro trastorno es el peristaltismo. Es un momento en el que la faringe y el esófago reciben el bolo alimenticio. ¿De acuerdo? Después de la deglución, o sea, estos emiten, por ejemplo, una señal nerviosa al tronco cerebral, el cual se encarga de coordinar los movimientos peristálticos. Peristálticos. Es el proceso sobre el cual se produce una serie de contracciones y relajaciones radialmente simétricas en sentido anteogrado a lo largo del tubo subdigestivo de los uretes. O sea, es el movimiento por ejemplo, del intestino para poder que avance la comida, que avance, ¿de acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, hay otro trastorno que se producen, por ejemplo, convulsiones en síndrome de West, que son espasmos, básicamente. Espasmos infantiles es una encefalopatía, o sea, una alteración cerebral epiléptica de la infancia, grave y poco frecuente. Son espasmos epilépticos, retraso del desarrollo psicomotor y o sea, un proceso electroencefalograma con un trazado característico de ipsarrámica. Bueno, puede confundirse con un cólico del lactante. Una mioclonia benigna de la infancia temprana, o un reflujo gastroesofágico. Y también puede confundirse con una epilepsia moclónica del lactante. Igualmente, la encefalopatía micoclónica precoz. Bueno, hay muchos tratamientos a esto, ¿no? Es bastante avanzado. Otra cosa, por ejemplo, hablando de la epilepsia, en un estatus epilépticos, esto quiere decir una crisis epiléptica única o repetidas que persisten por un tiempo suficiente para potencialmente producir daño neurológico. O sea, por lo que constituye una emergencia clínica. Por ejemplo, el tónico clónico, que anteriormente lo había llamado como gran mal, es el más común y grave de los estados epilépticos. Siento su forma de presentación más común a partir de una crisis parcial, aunque también puede ser primariamente, no sé, generalizado hasta en un tercio de los casos. Mioclónico de menor frecuencia que la tónico-clónica. Se caracteriza clínicamente por contracciones de grupos musculares localizados sin pérdida de conciencia, que se acompañan, por ejemplo, de descargas de tipo polipunta, o sea, de ausencias. Descrito, digamos, algún día lo pensionaron en 1945 y me quise nada más. O sea, la crisis epiléptica no compulsivo de tipo, no sé, ausencia, consiste en una sucesión de eventos. O sea, no convulsivos, sino anormalidades en los niveles de conciencia, del comportamiento y de la percepción. El estado epiléptico es una emergencia médica y está en manos de un médico de emergencia. No sé, el anestesiólogo o el neurólogo. O sea, hay que acudir con él inmediatamente. Otro trastorno, por ejemplo, cuando hay un tumor nervioso, se llama un shabanoma o neurilemoma. Neurolimoma. Es un problema de un tumor nervioso. Miren, el shabanoma, también conocido como neurolimoma, es un tumor es un tumor del benigno compuesto por células de Schwann, o sea, lo cual normalmente produce la membrana aislante llamada vaina de mielina que recubre los nervios periféricos. ¿Qué es lo que provoca esto? Bueno, ¿cuáles son los síntomas que van a provocar? Provoca síntomas por compresión nerviosa, ya que el tumor por sí mismo puede presionar al nervio de al lado y a contra por en contra de una estructura ósea.
De esta forma probablemente va a causar daño, seguramente. Los Shanonomas tienen relativamente un crecimiento lento. Por razones aún no entendidas, los Shanonomas son en su mayoría benignos y menos del 1% se convierten, por ejemplo, en malignos, degenerando en una forma de cáncer conocido como neurofibrosarcoma, por ejemplo. Mire, el tratamiento con los antifúngicos convencionales, como la anfotericina B, es poco efectivo. Entonces, ¿qué? Se deben realizarse con los nuevos antifúngicos azólicos, que son los que tienen mayor especificación. ¿De acuerdo? Mencionó algo de la toxoplasmosis cerebral. Me está yo recordando, esta se produce durante la infección por un virus de inmunodeficiencia humana que infecta difusamente a todo el sistema nervioso central. Me acordé de la toxoplasmosis cerebral. Por ejemplo, un tumor hipoficiario, que es otro trastorno, es un crecimiento, por ejemplo, anormal de la hipófisis, o sea, la parte del cerebro que regula el equilibrio de muchas hormonas en el cuerpo. Mire, la mayoría de los tumores hipofisiarios, o sea, no son cancerosos, o sea, son benignos. Hasta el 20% de las personas tienen tumores hipofisiarios. Muchos de estos tumores no causan síntomas y nunca se diagnostican durante la vida de la persona. No es lo mismo, por ejemplo, un tumor de síndrome de Foster Kennedy, que es aquel que, como consecuencia de un tumor intracraneal en la base del lóbulo frontal, produce una atrofia del nervio óptico del mismo lado y un edema de papila por el lado contralateral secundario a una hipertensión intracraneal. Otro trastorno es se llama hemangioblastomas. Son tumores en hemangliomastomas. Estos son tumores de apariencia quística, benignos, que representan entre el 1 o 2% de los tumores primarios del sistema nervioso y el 8 o 12% de todos los procesos expansivos de la fosa posterior del adulto. Mire, son característicos, por ejemplo, en adultos jóvenes y tienen un pico de incidencia en la cuarta década de la vida. Se presentan asociados a la enfermedad de von Hippel-Lindau, por ejemplo, de carácter autosómico, dominante que penetra y no tiene una penetración incompleta. Se presenta, por ejemplo, el caso de los pacientes de 33 años de edad, sin antecedentes familiares de importancia. También con antecedentes de derivación ventríloco-peritoneal, colocada un año antes por hidrocefalia secundaria o gliosis reactiva de fosa posterior, según dato histopatológico. Posterior a esto, por ejemplo, el paciente no volvió a controlarse, o sea, no volvió a controlar. Otra cosa que es importante en los trastornos es, por ejemplo, el absceso cerebral. El absceso cerebral es una acumulación de células inmunitarias, pus y otros materiales en el cerebro, generalmente a raíz de una infección bacteriana o micótica. O sea, ¿a través de qué? De bacterias o hongos que son los que infectan partes del cerebro y se presenta hinchazón o irritación, una inflamación. ¿En qué? En respuesta a una infección, por supuesto, un sistema inmunitario debilitado. O sea, como los pacientes de SIDA, por así decirlo. O es una enfermedad crónica, como, no sé, como el cáncer. O sea, los fármacos que inhiben, por ejemplo, el sistema inmunitario, que son los corticosteroides o quimioterapia. También se produce por derivaciones cardíacas de derecha a izquierda. O sea, generalmente el resultado de cardiopatías congénitas. Lo que va a producir esto, los síntomas que van a producir es un cambio en el estado mental. Una confusión, reducción de la capacidad de respuesta, por ejemplo, mucho sueño, coma, eventual, una distracción, no sé, irritabilidad, procesos cognitivos lentos,
una disminución en los movimientos, disminución de la sensibilidad, otra disminución, no sé, del habla, la fascia, también una fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dificultades en el lenguaje, pérdida de la coordinación, pérdida también de la función muscular, particularmente de un lado, ¿eh? Y también una crisis epiléptica, aunado a una rigidez en el cuello, no sé, un cambio de la visión, vómitos. Miren, por ejemplo, un absceso cerebral es una emergencia médica, no es cualquier cosa. Tanto que la presión intracraneal puede volverse tan alta que puede ser mortal. O sea, se necesita hospitalización hasta que se logre la estabilización. Algunas personas, no sé, pueden requerir inclusive soporte vital. ¿Se requiere, por ejemplo, una cirugía? Sí. O sea, si la presión intracraneal continúa o empeora, entonces sí va a requerir una cirugía. Mire, el absceso cerebral no disminuye después de tomar medicamentos. Hay que grabárselo eso. El absceso cerebral contiene gas, exactamente, o sea, producido por algunos tipos de bacterias. El absceso cerebral podría romperse, o sea, se puede generar la ruptura. Bueno, vamos a dejar el día de hoy. Espero que haya sido a lección para ustedes, sobre todo ilustrativo para todos los médicos o los que están estudiando medicina. Nos vemos para la próxima. Que estén muy bien.